Bienvenidos a Integrales 15. Hoy vamos a dar un nuevo método de integración. Habíamos visto, bueno, integración inmediata, que sale con las dos propiedades algebraicas, la integral de la suma de las integrales, el integral de un número por una función, el número sale afuera multiplicando, integrando la función simplemente, y después multiplicándolo por ese número. Y usando la tabla de integrales básica, pudimos procesar un montón de integrales inmediatas. Inmediatas porque no necesitamos de ningún método. Y después sí, incorporamos, en el caso de que hubo inconvenientes en el cálculo de la integral, un método que se llama método de integración por partes, que vimos ya, la última clase fue en integrales 14, el video anterior. Los métodos, hay otros métodos, sustitución, y el que vamos a ver hoy, descomposición en fracciones simples. Los métodos son algoritmos que se utilizan en los casos en los cuales la integral no sale en forma rápida, inmediata, por tabla, por propiedades básicas algebraicas, que son esas dos que vimos y que mencioné recién. Entonces necesito recurrir a ese famoso chapulín colorado que me salva el problema cuando la integral no sale fácil. Bueno, hoy vamos a ver un método nuevo que se llama método de descomposición en fracciones simples. Esto de descomposición en fracciones simples medio como que resulta medio extraño, pero bueno, es un método que sirve para, digamos, no siempre se puede llegar a usar, pero es bastante efectivo en los casos cuando tengo cociente de polinomios. Muchas veces puedo llegar a tener integrales con cociente de polinomios si sale por el método de sustitución. No lo vimos, sustitución. En el video lo expliqué, pero de integración por partes, salto a descomposición de fracciones simples. Muchas veces cuando tengo un cociente de polinomios sale por método de sustitución, o cuando no sale por ese método y tengo un cociente de polinomios, puedo recurrir a este nuevo método que vamos a ver hoy, que se llama descomposición en fracciones simples, y vamos a ver qué significa descomponer en fracciones simples. Sabemos lo que es una fracción. O sea, cuando trabajamos con números racionales, es el cociente de dos números enteros, siempre y cuando el denominador sea diferente de cero. Eso es una fracción, un quebrado, un número racional. Racional viene de razón, de cociente. Bueno, lo mismo pasa con los polinomios, con el anillo de los polinomios. O sea, yo puedo hacer, bueno, cociente de polinomios. Bueno, pero lógicamente lo hago en el cuerpo cociente de polinomios. Los polinomios pertenecen al anillo polinomios y después tengo el cuerpo cociente, el cuerpo de fracciones de polinomios, que es dividir polinomios, claro. Cuando divido polinomios, es como dividir números enteros, me quedan quebrados, que son fracciones, y esas fracciones pertenecen al cuerpo de los números racionales, o el cuerpo de fracciones de números enteros, y lo mismo pasa si yo agarro un anillo de polinomios, agarro polinomios y los divido, y bueno, formo cocientes de polinomios, que bueno, ya no son polinomios, cuando hago cocientes de polinomios no son polinomios, y pertenecen al cuerpo de fracciones de polinomios, que bueno, lógicamente el polinomio denominador tiene que ser un polinomio diferente a cero, porque dividir por cero no se puede, lo mismo, pero ahora hago no cociente de números enteros, sino cociente de polinomios. Cuando tengo integrales de cociente de polinomios, yo dije que puede salir muchas veces por método de sustitución, y algunas veces el método de sustitución no me ayuda, el que sabe método de sustitución, entonces tengo que recurrir a este nuevo método que se llama método de descomposición en fracciones simples. En realidad hay 4 métodos que se conocen comúnmente, ya, 4 casos de descomposición en fracciones simples, pero hay un quinto que mucho no se conoce, pero bueno, de esos 4 o 5 vamos a usar, por lo menos en esta guía que vos tenés, o que tienen ustedes, 3 casos. 3 casos de descomposición en fracciones simples y nada más. Es simple, es muy mecánico, no hay que hacerlo prolijamente como todo problema de matemática, y bueno, paso a paso, sin soslayar ningún paso,
se llega a buen puerto y termina siendo esa integral, que es un cociente de polinomio que a primera vista es complicada, se llega a reducir esa expresión de tal forma que al simplificarla puedo llegar a una integral que se encuentra en tablas. Porque la idea de cualquier método, sea integración por partes, sustitución, descomposición, fracción simple, es reducir a la mínima expresión la integral como para poder aplicar la tabla de integrales. Es básico. Bueno, ahí hice método de integración, pero en realidad el método que vamos a ver es descomposición en fracciones simples. En fracciones simples de polinomios. Como una fracción de un quebrado de un número racional. Pero en este caso de polinomios. Sabemos que el polinomio es una suma de potencias enteras mayores o iguales a 0. Entonces la suma de potencias mayores o iguales a 0 hacia un polinomio, ¿no? Que pertenece al anillo del polinomio. No voy a decir ahora lo que es un anillo, pues es parte de las estructuras algebraicas importantes de la matemática. Descomposición en fracciones simples. Cuando uno pone estas cosas, se pone a hablar de muchas cosas, porque tiene un contenido algebraico muy profundo y muy útil para el análisis matemático. Descomposición en fracciones simples. Bueno, vamos a ver un primer caso. Ya sabemos que tiene que ver con integral de cocientes de polinomios. Polinomios en el cuerpo de los reales, o sea, los coeficientes de cada término del polinomio son números reales, ¿no? Entonces vamos a ver un primer caso. Para no hablar tanto ya, e ir a los bifes. Primer caso. Sea, bueno, vamos a poner así, la integral de P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios. Vamos a poner P de X y Q de X son dos polinomios que pertenecen al anillo Rx, se pone así, donde esto significa que los coeficientes son reales. Este es coeficientes reales. Acordémonos que un polinomio es una suma de potencias enteras mayores o iguales a 0. X al cubo más 1, 3x cuadrado menos 5x a la quinta más 4. Son sumas de potencias enteras. Potencias x al cubo, x a la quinta, x a la cuarta. Bueno, x a la 0 es 1. Donde x es una indeterminada, donde puede ser cualquier valor, digamos, puede pertenecer a algún cuerpo en particular, pero por eso se dice la x indeterminada. Lo que importa son los coeficientes, y qué tipo de coeficiente estamos trabajando, bueno, son los reales. A la x se la llama indeterminada. No importa qué cuerpo pertenece en particular. Igual vamos a trabajar en los reales, ¿no? Pero no vamos a complicar, no va a quedar que esa indeterminada, al sacar las raíces me quedan raíces complejas, no, podría ser. Pero no vamos a complicar el asunto. En principio, primero no lo voy a complicar, y segundo, si habría que complicarlo, lo complico después. Pero acá a este nivel no vamos a trabajar con números complejos. Entonces, P y Q polinomios, me olvidé el paréntesis. Q, obviamente, un polinomio diferente a 0, porque no se puede dividir por 0, sería una brutalidad dividir por 0. Entonces, si el grado de P de X es menor estrictamente que el grado de Q de X, esto es una condición necesaria para poder sí, es una condición
más que, digamos, una de las condiciones necesarias para poder argumentar mi teorema, porque el primer caso es un teorema de descomposición de fracciones simples. Entonces, estas serían las hipótesis, ¿no? Si P y Q polinomios, P y Q pertenecen al anillo Rx, Q distinto de 0, porque y por 0 no se puede. Si el grado de P de X es menor que el grado de Q de X, y Q de X tiene raíces simples. Ahora vamos a ver qué significa raíces simples. Raíces sabemos que son las raíces, igualamos a 0 el polinomio, y bueno, al igualar a 0, y bueno, habría que sacar las raíces. Si es una función lineal, qué sé yo, x menos 2, x menos 2 lo igualo a 0, bueno, x vale 2, entonces la raíz es 2, es fácil. Pero si es una cuadrática, puedo usar la resolvente, ¿no? Si tengo, qué sé yo, 3x cuadrado menos 2x, no sé, menos 1, y bueno, entonces a la raíz hago la fórmula menos b más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a, saco las raíces, ¿no? Supuestamente van a dar cuadráticas donde las raíces son números reales, no son complejos. O si no, en el peor de los casos, bueno, si el grado es mayor o igual a 3, aplicaré el método de Ruffini para sacar las raíces y después factorizarlo, porque la idea es sacar las raíces y factorizar el polinomio Q de X. Entonces yo digo, tiene raíces simples. Ahora voy a explicar lo que son raíces simples, pero en principio estoy hablando de las raíces, cómo sacarlas, ¿no? Una vez que uno saca las raíces de un polinomio, uno puede factorizar el polinomio. Ahora vamos a ver por qué se dice simples. Pero Qx tiene raíces simples. Y la vamos a llamar esas raíces, bueno, entre paréntesis, x1, x2, x3, xn, son raíces simples, ¿no? Bueno, tal que queda factorizado. Una vez que uno saca las raíces, yo dije, como sacábamos siempre las raíces de un polinomio, sea de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5, bueno, en el peor de los casos, si mayor igual el grado de mayor o igual a 3, aplicaré Ruffini, y bueno, lo factorizo. Esto de factorizar un polinomio acá es el repaso fundamental, importante para este caso para los casos de descomposición de fracciones simples en general. Tal que, bueno, Q de X queda factorizado, bueno, quedará factorizado, como tenga que quedar factorizado, una constante A, que bueno, es un número real, cualquiera, x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, me cansé, puntos suspensivos, x menos xn, o sea, son las n raíces que van a ser simples, solo digo que son simples, son las n raíces de Q. Q de X está factorizado, A es un número real, Q de X está factorizado, esto significa que está factorizado. A es un número real. Obviamente es un número real distinto de 0, ¿no? No puede ser un número. Si A vale 0, desaparece el polinomio y me queda el Q igual a 0 y Q de X igual a 0 no puede ser, porque dividir por 0 no se puede. Pero uno guarda con los exabruptos. O sea, A es real, pero A es distinto a 0. Pues si vale 0, ¿de qué estamos hablando? O sea, A distinto de 0, bueno, Q de X está factorizado, como lo estamos viendo acá. ¿Y por qué simples? Bueno, simples por lo siguiente. Si nos fijamos en cada uno de estos binomios, de todos están elevado a la 1. No hace falta redondearlo, pero redondeo. Están elevados a la 1. Por eso son simples.
todos los binomios están elevados a la 1. Eso significa que sean simples. Todos los binomios están elevados a la 1. Entonces, todos los binomios elevados a la 1 significa que son raíces simples. O sea, aquel binomio que esté elevado a la 1 significa que su raíz correspondiente es simple. ¿Está? Observación. Aquel binomio que esté elevado a la 1 como acá son todas raíces simples porque están todos elevados a los binomios elevados. Aquel binomio que esté elevado a la 1 implica su raíz correspondiente simple. Acá, en este caso, están todos los binomios elevados a la 1. Entonces, x1, x2, x3, puntos suspensivos. Xn, n es genérico, porque puede ser 4, 5, 6, 8. Depende de la cantidad de raíces que tenga el polinomio u de x. Son todas raíces simples. Bueno, una vez que contengo toda la hipótesis de este teorema, que todo esto son la data, las hipótesis, la información que rescato, son todas condiciones, digamos, todo esto es la condición suficiente para que se cumpla ¿qué? Para que se cumpla una consecuencia. La consecuencia sería el devenir de todo esto, o sea, la tesis. O sea, cumpliéndose toda esta data, toda esta información, todas estas hipótesis, implica una consecuencia que es la tesis del teorema, que es lo que necesito yo para procesar un ejercicio. O los teoremas, obviamente, lo que importa es la tesis, la consecuencia final para poder procesar algo algebraicamente o analíticamente. Entonces, este símbolo es entonces implica una consecuencia. La consecuencia es la tesis de este teorema, que se llama primer caso de descomposición en fracciones simples. Entonces, la integral, esta que está acá, la integral esa que está acá, p de x sobre q de x, donde ahora q de x está factorizado así, x menos x1 por x menos x2, se supone que todos los binomios elevados a la 1 pues son raíces simples. Hasta xn, no sé qué podría llegar a ser n. Bueno, vamos a poner el p de x un poquito más al medio para hacer simetría un poco y prolijidad. Acordémonos que el grado de p tiene que ser menor que el grado de q por hipótesis, si no, no estaría fallando esta proposición. Por ahí sí, por ahí no, pero es una condición, una de las condiciones suficientes como para asegurar la existencia de este teorema, la consecuencia que es la tesis de este teorema. Porque si esto llega a fallar, no sé si se va a cumplir lo que voy a poner. Por eso, toda la hipótesis es esta, son todas condiciones suficientes, todo esto forma una condiciones suficientes, digamos, todo esto es la condición suficiente, la hipótesis, ¿no? Que p de x son polinomios, que el grado de p es menor que el grado de q, que q tiene raíces simples, que se factoriza de esta forma, bueno, a distinto de 0, o está factorizado, entonces se cumple esto que voy a poner. Todo esto es la hipótesis que implica a consecuencia la fórmula que voy a expresar. Entonces tengo la integral de p de x sobre a por x menos x1 por x menos x2 punto superior de xn. Si yo tengo que integrar esto va a quedar así. La integral de entre corchetes a1
sobre x menos x1 más A2 sobre x menos x2 más puntos suspensivos AN sobre x menos x sub n donde lo que hay que llegar a obtener son estos coeficientes A1, A2, puntos suspensivos AN. Hay que saber, hay que calcular esos valores. La idea es ver cómo vamos a hacerlo. Y después ahora lo vamos a procesar. La idea que podemos decir que esto que está acá adentro, todo esto que está acá adentro, es igual a todo esto que está entre corchetes. Eso es un teorema algebraico que me posibilita descomponer un cociente de polinomio como una suma de fracciones simples. Estas son una fracción simple, otra fracción simple, son todas fracciones simples. Por eso se llama descomposición en fracciones simples. Son fracciones simples. Fracciones simples donde A1, A2, AN son números reales, que hay que determinar. Entonces, vamos a poner A1, A2, AN, son números que pertenecen al cuerpo de los reales. Y esto es una descomposición en fracciones simples, donde cada una es una fracción simple. Un número real dividido x menos x sub 1, otro número real dividido x menos x sub 2, puntos suspensivos, un número real dividido por x menos x sub n. Eso se llama descomposición en fracciones simples. Y de ahí viene el nombre. Ok. Bueno, esta sería la consecuencia, la tesis de mi teorema, primer caso de descomposición en fracciones simples. Por eso, agrego, esta es la hipótesis. La hipótesis es toda la información esta que tengo hasta antes del implica, antes del entonces, toda esta información, toda esta data, antes del implica, antes del entonces, es la hipótesis. Y la consecuencia después del implica, después de esta flecha, después del entonces, es la tesis. Se pone como T que es la consecuencia del teorema. Lo que está diciendo algebraicamente que este cociente de acá es igual a esta suma de estas fracciones simples. O sea, todo esto que están integrando, esto de lo que está acá adentro, es igual a esto que están acá adentro entre corchetes. Es un teorema que se prueba en el álgebra. No lo voy a probar acá en el video, ni lo voy a probar en otro. Por ahora vamos a aplicar. Es fácil de demostrar esto algebraicamente. Vamos a aplicar esta fórmula. Lo que sí anticipo para la demostración, que es importante, que esto que está acá adentro es igual a esto que está dentro del corchete para todo x real. O sea, esto que está acá es igual a todo esto que está acá. Vamos a ponerlo. Y eso vale para todo x real. Este es el símbolo para todo. Para todo x real. Bueno, para todo x real, guarda que no anule estos denominadores. O sea, para todo x real, si x tiene que ser distinto de x1, x tiene que ser distinto de x2, pues si no, estoy dividiendo por 0. Entonces, para todo x real, siempre y cuando x sea distinto a cada uno de estos x. x1, x2, x3, o sea, para todo x real, pero hay que acotar, porque uno podría decir, si para todo x real pongo acá donde dice x, pongo x1 y estoy perdido, porque me queda x1 menos x1, 0, a1 dividido 0 no existe. Entonces, para todo x real, pero siempre que x sea distinto a las raíces. X distinta de las raíces. Vamos a ponerle x sub i, donde x sub i son las raíces.
E iba, sería 1, 2, puntos suspensivos n. Obviamente son las n raíces. X no puede ser ninguna de las raíces porque estoy dividiendo por 0. O sea, para todo x real, siempre y cuando sea el valor de x diferente a las raíces, yo puedo demostrar algebraicamente que esto que está acá dentro del integral es igual a esta descomposición en fracciones simples, o sea, esta suma. Donde A1, A2, A3, a sub n son todos números reales. El tema es encontrar quiénes son A1, A2, bueno, punto suspensivo a sub n, y a eso nos vamos a dedicar, a encontrar esos valores. Pero justamente dentro de la demostración y dentro del procedimiento que nosotros deberemos hacer para hallar tácitamente a 1, a 2, punto suspensivo a n, es tener en cuenta de que esto de acá adentro es igual a todo esto de acá adentro siempre y cuando tengamos en cuenta que vale para todo x real diferente a las raíces, ¿no? Para cualquier valor de x real, esto es igual a esto, diferente a x, a x1, a x2, a x3, a punto suspensivo xn, porque si no me va a quedar acá dividido 0. Estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, esto que está acá adentro es igual a toda esta suma, siempre y cuando, es decir, para cualquier valor, o sea, esto de acá adentro es igual a esto de acá adentro, para todo x real, siempre y cuando x no fuese, no es x1, ni x es x2, ni x es x3, ni x es x4, ni x es punto suspensivo xn. Porque si llega a ser igual a una de esas raíces, estoy dividiendo por 0. Y dividir por 0 es una burrada. No se puede dividir por 0, no lo permite el algoritmo de Euclides. Así que bueno, tengamos en cuenta eso. Con todo detalle, este es el teorema. Y a eso me voy a remitir. Simplemente lo expliqué. Y ahora lo que vamos a hacer en el próximo video es procesar esto, ver cómo poder realizar una integral que sea un cociente de polinomios, que el grado de P sea menor que el grado de Q, que Q tenga raíces simples, que tenga raíces simples significa que cuando lo factorizo, sea por cuadrática o por Ruffini o por lo que sea, al factorizarlo me quedan todos los binomios con potencia a la 1, obviamente A distinto de 0, porque si no estoy multiplicando acá por 0 y me queda Q de x igual a 0 y dividir por 0 no puedo. Bueno, Q está factorizado. Entonces se cumple este teorema de acá. La nega de todo es saber quién es a sub 1, a sub 2, punto suspensivo a sub n, que son números reales. Pero para poder hallarlos hay que considerar que esto de acá adentro es igual a esto de acá adentro para todo x real, siempre y cuando x sea diferente a x1, x2, x3, punto suspensivo xn, porque si no me va a quedar dividiendo por 0 ahí. Y así también, a partir de esta consideración que estoy haciendo acá abajo, se puede demostrar el teorema. El teorema de que esto de acá adentro es igual a esto de acá adentro. Es un teorema algebraico muy, muy interesante. No lo voy a hacer ahora. Lo que es importante es meterse esto en la cabeza, mirarlo bien, sacarle foto, analizar todo lo que estoy diciendo. Y el objetivo de los problemas que vamos a hacer en el próximo video es saber quién es a sub 1, a sub 2, a sub n. O sea, todos esos coeficientes que están acá de esta descomposición en fracciones simples. Con un ejercicio lo vamos a hacer, con un ejercicio. Pero tengamos en cuenta que esto de acá adentro es igual a esto de acá adentro para todo x real, siempre y cuando x sea diferente a x1, x2, a x3, punto suspensivo de xn. Y así se demuestra el teorema, y así también, con esta consideración de acá abajo, vamos a poder encontrar a sub 1, a sub 2, punto suspensivo a sub n, con un ejemplo que voy a mostrar en el próximo video. En algún momento después lo voy a demostrar. Así que queda para la foto y me voy. Me voy al próximo video, vamos a aplicar esto y con sumo detalle. Así que mirarlo bien, analizarlo bien, porque es un teorema. El primer caso, como todos los casos, ¿no? Los métodos, las reglas, los algoritmos en matemáticas son propiedades, son teoremas, se demuestran, lógicamente tienen una razón de ser, tienen un fundamento, no puede ser cualquier cosa. Bueno, pero más allá de la demostración es la práctica que necesitamos para poder resolver un problema en un examen, ¿no? O en una guía, donde sea. ¿Sí? Prestar atención a esto, sacarle foto, me voy y nos vemos en integrales 16, que
que ahí vamos a procesar un problema del primer caso de descomposición en fracciones simples. No se vayan, que viene lo mejor. Chau, chau.